Mateo capítulo 12, versículos 1 al 2. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Bien, no había nada malo en lo que los discípulos de Jesús estaban haciendo, en recoger espigas de un sembrado, porque pues el espigueo no era considerado un robo en aquella época. El problema más bien radicaba en el día en que lo hicieron, puesto que estos rabís habían hecho una lista muy elaborada y muy específica de qué hacer y no hacer en el día de reposo. Y lo que hacían los discípulos estaba violando varios artículos o reglas de esta lista. También podemos aprender aquí que el Señor Jesús, contrariamente a lo que muchos pastores predican, el Señor Jesús y sus discípulos eran pobres. Y aunque el Señor Jesús había alimentado a muchas multitudes por sus poderes milagrosos, no lo hacía con sus seguidores, sino que los dejaba a estos que hicieran lo que los pobres se veían obligados a hacer para conseguir comida. Ahora que la ley en Israel permitía a los viajeros, a la gente que viajaba por un área, cosechar o segar bastante grano como para una pequeña comida, para prepararse una pequeña comida. Y es que a los agricultores se les ordenaba no cosechar completamente los cultivos para dejar un poco de estos para los que viajaban y, de hecho, como hablábamos hace un momento, para los pobres. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo anterior, hablo del capítulo 11, Jesús hablaba al final del yugo fácil y la carga ligera que él mismo nos ofrece. Y ahora nos está demostrando Mateo el tipo de cargas pesadas y yugos difíciles que los líderes religiosos ponían en aquella época sobre su pueblo. Pues cuando los discípulos comenzaron a arrancar espigas y a comer, en los ojos de estos líderes religiosos y de estos rabís, ellos eran culpables no solo de cosechar, sino de trillar, aventar, preparar comida, en fin. Esto representaba en realidad cuatro violaciones al día de reposo. ¿Qué podemos decir? Que los rabís en esta época habían llenado al judaísmo de observancias y otras leyes para el día de reposo. Ellos decían que un hombre no podía cargar algo en su mano derecha, encima de su pecho, en sus hombros. No podía cargar algo en su codo. Las mujeres no podían sacar agua en ese día. En fin, era una situación muy exagerada. Y es que estos judíos eran muy supersticiosos con respecto a la observancia del día de reposo. Pues era tanto así que en las guerras de estos contra Antíoco Epifanes, hablo de los romanos, ellos pensaban, me refiero a los judíos, que era un crimen el simple hecho de intentar defenderse en el día de reposo. Y cuando sus enemigos vieron esto, se esperaron hasta ese día, hasta el día sábado, para conquistarlos. Y así fue como Pompeyo finalmente tomó Jerusalén. Jesús, podemos ver que nunca violó el mandato de Dios en esto de observar el día de reposo, ni los aprobó a sus discípulos para que violaran el mandato de Dios, hablo del día de reposo. Pero a menudo, o sea, frecuentemente, rompía las adiciones legalistas de estos rabinos, y a veces parecía que esto lo hacía deliberadamente para enseñar la importancia de él frente al día de reposo. Algunos judíos, inclusive en ese tiempo, reconocían que las reglas del día de reposo no estaban en la ley, sino que eran adiciones humanas. La pregunta es si los fariseos aquí estaban trabajando arduamente y supervisando y acusando a los discípulos del Señor. ¿Esta misma no era una violación en el día de reposo? O sea, ¿acaso estos rabinos no rompieron el día de reposo al estar vigilando a Jesús y a sus discípulos? Versículos 3 al 8. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban,
sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Este principio que presenta Jesús se ilustra en la experiencia de David con los sacerdotes y los panes de la proposición. Esto lo vemos en 1 de Samuel, capítulo 21. Y aquí Jesús les recuerda a los judíos que las necesidades humanas son más importantes que los ritos ceremoniales. Y probablemente esto que hizo David en el tabernáculo, pues también lo hizo en un día sábado. Bien, en este contexto de David tomando el pan, hablo de 1 de Samuel, capítulo 21, quedó demostrado que estaba justificado tomar estos panes del tabernáculo, porque haber comido el pan sagrado o profanar el templo, digamos el tabernáculo, no era por fanfarronería o por ligereza. Y si hubiera sido así, el ofensor, el que hubiera hecho esto, era digno de muerte. Pero es que David lo hizo en una necesidad urgente, o sea, por eso no era culpable. Y el segundo principio que Jesús presenta, en este caso en defensa de lo que hacen sus discípulos, pues también es simple, porque los mismos sacerdotes, como decíamos hace un momento, están rompiendo las reglas del día de reposo, pues el ritual del templo siempre involucraba trabajo. Digo, para los levitas, encendían fuego, preparaban los animales, los llevaban al altar y muchas otras cosas. En realidad, esto que hacían los sacerdotes en el día de reposo superaba con mucho más lo que los discípulos estaban haciendo en el campo con las espigas. Y es que en el templo, el día sábado, las ofrendas eran dobles que en otros días. Bueno, quizás los fariseos no entendían tanto acerca del día de reposo como ellos pensaban. También podemos citar a Oseas capítulo 6 y versículo 6, donde dice, este pasaje dice, misericordia quiero y no sacrificio. Y la falta de entendimiento de los fariseos de este principio, pues también era una manera en que Jesús cuestionaba la confianza que los fariseos tenían en sus tradiciones, pues ellas todas eran hechas por el hombre. Estas tradiciones eran utilizadas por los judíos para levantar principios de sacrificio y ponerlos por encima de los principios de misericordia. Debemos tener bastante claro que Jesús, según el pasaje de Oseas, pues quería que hicieran lo contrario, pues él dice misericordia quiero y no sacrificio. Y hay un tercer principio, que este es el más dramático, que expuso Jesús. Este está basado precisamente en quién es Jesús, pues él es mayor que el templo. Por mucho que honraran y valoraran el templo, los rabís, pues el Señor es el Señor del día de reposo. Esto era una declaración directa de la deidad de Jesús, o sea, de hacerles entender que Él era hijo de Dios y era Dios. Pues Él decía que tenía autoridad para saber si sus discípulos habían quebrado la ley, porque Él era el Señor del día de reposo. Y ya que Jesús es mayor que el templo, pues debemos considerarlo así, que Él es mayor que el día de reposo. Podemos aquí hacer unas comparaciones. El templo era admirado con amor y maravilla, entonces debemos admirar a Jesús aún más. El templo se visitaba con gozo, o sea que debemos venir a Jesús con aún más gozo. El templo era honrado como lugar santo. Debemos honrar a Jesús aún más. El templo era un lugar de sacrificio y servicio. Debemos hacer aún más por Jesús. El templo era un lugar para adorar. Debemos adorar a Jesús aún más. Versículos 9 al 14. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos y aquí había allí uno que tenía seca una mano y le preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante?
pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Dice al principio, vino a la sinagoga de ellos. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. Mateo toma como un tema general en este capítulo la oposición que era muy grande en contra de Jesús por parte de los judíos. Y esta oposición en algunas ocasiones es expresada contra Jesús directamente, y otras veces la expresan a través del ataque que le hacían a sus discípulos. Mas sin embargo vemos que Jesús, como un judío fiel, continuaba asistiendo a la sinagoga, aunque lo atacaban mucho allí. Aquí podemos decir que él era un hombre fiel porque iba, podemos decir, a la iglesia, a congregarse, incluso cuando tenía bastantes razones para no ir. En caso del hombre de la mano seca, los líderes religiosos vieron en este hombre un caso para hacer una prueba interesante a Jesús. Y es más probable que hayan mirado a este hombre como una carnada para una trampa contra Jesús en el día de reposo. En contraste a esto, Jesús miró al hombre con ojos de compasión. Y es que estos acusadores también sabían que Jesús haría algo cuando mirara a este hombre necesitado. Bueno, podemos decir que en este sentido estos críticos judíos tenían más fe que muchos de nosotros, porque a veces parecemos dudar de que Jesús quiere satisfacer milagrosamente las necesidades nuestras. Bien, Jesús expone la hipocresía de ellos al mostrarles que estos prestaban mayor importancia a sus posesiones personales que a un hombre necesitado, y discutía persuasivamente con estos judíos que no es malo hacer el bien en el día de reposo. Entonces es aquí donde Jesús sana al hombre con compasión. Y cuando Jesús le ordena al hombre extiende tu mano, le ordena al hombre que hiciera algo imposible en su condición, pues él tenía seca la mano. Pero Jesús da tanto el mandato como la habilidad para que este hombre lo cumpla. Y el hombre pone de su esfuerzo y es sanado. Cristo a veces, o muchas veces podemos decir, utilizaba esa ceremonia de poner su mano encima de la persona que lo iba a sanar, pero aquí no lo hace, para hacernos saber que eso era una señal de lo que fue hecho por su poder. Bien, en respuesta a esta demostración de compasión, de poder y de sabiduría, los fariseos, con sus corazones muy endurecidos, no actuaron o respondieron en adoración reverente a este milagro. Más bien presentaron un rechazo endurecido y asesino contra Jesús. Versículo 15 al 21. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Por un tiempo Jesús se aparta de este ministerio público porque la oposición contra él se había incrementado mucho, y esto no lo hace por cobardía, sino por respeto al Padre, porque debía respetar el tiempo de Dios, y esto era para que el curso y la culminación de su ministerio pues lleguen a tiempo. Y es que él mismo no se podía permitir que ese ministerio suyo alcanzara el punto máximo demasiado pronto. Jesús hizo lo que pudo, podemos ver, para escapar de estas multitudes, pero las multitudes siempre lo seguían, y él respondía sanando con compasión y sanando a todos. Esta es una de las pocas referencias en el Evangelio en la que vemos que Jesús sana a todos en una ocasión específica. Es porque el escritor Mateo quiere que sepamos que la presión que hacía la multitud sobre ellos no impacientaba o enojaba a Jesús, sino que él respondía con paciencia y con milagros.
También Mateo quiere que sepamos que la determinación con la que acudía la multitud a él pues era evidencia de su fe, de su gran fe. Por eso fue que todos fueron sanados. Dice: he aquí mi siervo a quien he escogido. Esta es una cita de Isaías capítulo 42, versículo 1 al 5. Y habla del carácter tierno del Mesías, quien es el siervo de Dios. Esta era una designación importante que se hacía sobre el Señor, pero allá en el Nuevo Testamento es una designación muy común. Jesús se describe a sí mismo como siervo, pero Jesús no es solamente un siervo. Él es el verdadero siervo, y todos debemos mirar al que su Padre llama mi siervo. Y Jesús, como siervo, es un ejemplo para nosotros como siervos. En realidad Él es nuestro siervo. Él nos sirve a nosotros no solamente por lo que hizo en el pasado, sino también nos sirve todos los días por medio de su amor constante, cuidado, dirección e intercesión, y esto lo hace por su Santo Espíritu. Debemos tener claro que Jesús no dejó de servirnos cuando se fue al cielo, sino que Él sirve a su pueblo más efectivamente que nunca ahora que está en el cielo. Dice: no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Esto no quiere decir que Jesús nunca habló con voz alta. Esto se refiere más bien a su corazón y a las acciones humildes y pacientes de Él. Jesús no abrió su camino ni dio curso a su ministerio con una personalidad imponente y ruidosa o una plática abrumadora. No, Él siempre fue manso y humilde de corazón. También dice: la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Bueno, aquí hay otra referencia dócil al carácter de Jesús, pues una caña es una planta frágil y si la caña está cascada, el siervo tratará con ella tan dócilmente que no la quebrará. Y si el pábilo usado como una mecha para encender una lámpara de aceite no prende, sino que solo humea, pues él no apagará el pábilo hasta extinguirlo, sino que este siervo, este verdadero siervo, lo nutrirá tan dócilmente, abanicándolo hasta que sea una llama. Aquí podemos concluir que a menudo sentimos que Dios trata ásperamente con nuestras debilidades y fallas. Pero no es así, Él hace exactamente lo opuesto. Él trata con nuestras debilidades y fallas de una forma dócil y tierna, ayudándolas hasta que podemos decir: la caña cascada está fuerte y el pábilo que humea esté en buena llama. Finalmente, la cita de Isaías 42 también habla del ministerio de Jesús a los gentiles. Esto fue algo sorprendente o quizá pues hasta ofensivo, pues los lectores judíos de Mateo se asombraban que hablara a los gentiles y no exclusivamente a los judíos. Pero todo esto es obviamente bíblico según Isaías capítulo 42, versículo 22 al 24. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. De nuevo Jesús está acá demostrando su poder y autoridad completa sobre los demonios. A esto la multitud reacciona con una expectación, digamos, mesiánica, pero los líderes religiosos reaccionan atribuyendo el poder de Jesús al príncipe de los demonios. Entonces vemos que la acusación de los fariseos equivale a una acusación de brujería en este caso, que siguió siendo dirigida a Jesús en esta polémica judía en adelante en este evangelio. Pero de aquí podemos tomar una buena enseñanza, y es que si otros censuran a Jesús como los fariseos, nosotros asombrémonos como las multitudes se asombraban de Jesús. Versículo 25 al 29. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Inicia el pasaje diciendo, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Esto fue bastante notable, pero no necesariamente marcaba la divinidad de Jesús, porque el Espíritu Santo puede darnos también ese don de conocimiento sobrenatural a una persona. Esto es la palabra de ciencia mencionada en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 8. Jesús, aplicando la lógica, observaba que no tenía sentido para Satanás echar fuera a Satanás, y esto era lo que le decía a los fariseos, y estos necesitaban explicar cómo Satanás se beneficiaba por la obra que Jesús acababa de hacer, pero eso no lo podían hacer. También les dice, ¿por quién los echan vuestros hijos? Jesús hace una pregunta basada en esa premisa o en esa suposición de que él obraba por el poder de Satanás. Si eso fuera cierto, entonces, ¿cómo los echaban los demonios afuera de las personas, estos que eran los propios exorcistas judíos? Porque aquí es bueno resaltar que había exorcistas judíos en aquella época y estos operaban de manera convencional por medio de hierbas y fórmulas mágicas. Y pues los resultados probablemente eran pequeños, eran insignificantes. Pero de todos modos esta práctica fue sancionada o legalizada por costumbre y fue inofensiva, entre comillas. Pero para echar fuera demonios, como en todas las demás cosas, Jesús, recordemos, él sí fue original y su método fue demasiado eficaz. Entonces este poder manifestado a todos los judíos y rabinos, escribas y fariseos, pues fue una ofensa. Acá también sacamos la enseñanza de que la envidia hace que las personas condenen en uno lo que aprueban en otro. Porque aunque nuestro Señor tenía poder propio, pues Él honró al Espíritu de Dios y obró por medio de su energía y mencionó el hecho de que así lo hacía. Acá podemos aplicar una analogía de Jesús, pues éste explica su autoridad para atar el poder de Satanás. Dice que el que es más fuerte ata al hombre fuerte. Al hacer esto, Jesús presenta ese principio valioso en la guerra espiritual al recordarnos que Él nos da su permiso para usar su nombre y autoridad, dándonos la fuerza que necesitamos para atar al hombre fuerte. Su mensaje fue: no estoy bajo el poder de Satanás, en cambio estoy demostrando que soy más fuerte que él al echarlo fuera de los que ha poseído. El hecho de que el Señor había podido invadir el territorio de Satanás con éxito es prueba de que ató al hombre fuerte y de que en este caso el hombre fuerte no tiene poder para resistir. Jesús mira a cada vida que es liberada del dominio de Satanás y nos dice que está saqueando el reino de Satanás al sacar una vida a la vez. Porque no hay nada en nuestra vida que tenga que quedar bajo el dominio de Satanás, recordémoslo. Aquel que ata al hombre fuerte y saquea sus bienes es nuestro Señor resucitado. Versículo 30 al 32. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Jesús nos dice que si uno no es con Él, entonces es contra Él. Y si uno no trabaja con Jesús, ya sea por oposición activa o indiferencia pasiva, ese trabaja en contra de Jesús. Bien dice: el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús advierte muy fuerte a los líderes religiosos que no lo rechazaran, pues ese rechazo de Jesús, especialmente considerando lo que habían visto de Jesús y sus obras, mostraba que estaban rechazando de una manera directa al Espíritu Santo. Este ministerio del Espíritu Santo vino para testificar de Jesús. Por eso advertía el Señor de que ellos, al rechazar este ministerio del Espíritu Santo, cometían el pecado imperdonable. Bien, el ministerio principal del Espíritu Santo, ya lo dijimos, es testificar de Él. ¿Por qué? Repito, porque en Juan capítulo 15 y versículo 26 dice:
Él dará testimonio acerca de mí. Cuando ese testimonio de Jesús es totalmente y finalmente rechazado, se ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Y en esencia se ha llamado al Espíritu Santo mentiroso. Y en este caso los líderes religiosos estaban muy cerca de hacer esto si es que ya no lo habían hecho. Que también podemos concluir que el rechazar el testimonio del Espíritu Santo acerca de Jesús, podemos decirlo así, es fatal. También la palabra dice: no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Bueno, las consecuencias eternas de este pecado nos obligan a considerarlo muy seriamente. Ahora, ¿cómo se puede saber si de hecho se ha blasfemado contra el Espíritu Santo? Pues el hecho de que uno desea a Jesús en absoluto muestra que no es culpable de este pecado. Sin embargo, el rechazo continuo de Jesús nos endurece cada día más contra Él y nos pone en un camino de rechazo al final total y completo de Él. Así que lo que debemos hacer es desearlo a Él y no rechazarlo continuamente, porque al final vamos a ser culpables de este pecado. Algunas personas hemos visto que por broma o por reto dicen intencionalmente palabras que suponen que cometen el pecado de blasfemia contra el Espíritu y piensan que es una cosa ligera esto de bromear con la eternidad. Mas sin embargo, la verdadera blasfemia contra el Espíritu es más que una fórmula de palabras. Esta blasfemia contra el Espíritu Santo es más bien una disposición establecida en la vida de uno que rechaza ya directamente, que sale de la voluntad de uno, que rechaza el testimonio del Espíritu Santo en cuanto a Jesús. Aun si alguien ha dicho tales cosas intencionalmente, se puede arrepentir de hacer esto y evitar un rechazo firme de Jesús. O sea que esto se refiere más a una vida ya de continuo rechazo y una vida que está resuelta a blasfemar contra el Espíritu, no algo que se hace accidentalmente o por ignorancia. Bueno, muchas personas sinceras han estado gravemente preocupadas porque piensan haber cometido el pecado imperdonable, pero aquí debemos notar algo, y es que ningún hombre que cree en la misión divina de Cristo puede cometer este pecado, como lo decíamos anteriormente. Por lo tanto, me permito recomendar que ningún corazón debe fallar por esto, o sentirse débil por esto, o sentirse contristado. Eso hagámoslo de ahora en adelante y para siempre, y a esa palabra digo amén y doble amén. Versículo 33 al 37. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El fruto malo de las palabras de estos que condenaron a Jesús traicionó a estos hombres desde la raíz mala que crecía en sus corazones. O sea, ellos no tenían corazones rectos con Dios. Si sus corazones hubieran sido rectos, pues las palabras hacia Jesús también hubieran sido buenas. Les dice generación de víboras. Con estas palabras Jesús llamó esencialmente a los líderes religiosos hijos de Satanás, porque eran una generación asociada con la víbora, no con Dios. Y esta era la naturaleza malvada que los llevó a hablar mal de Jesús. Por eso les dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Bien, nuestras palabras ya sabemos que van a revelar nuestro corazón. Si hubiera un buen tesoro en el corazón de estos líderes religiosos que acusaron a Jesús, se hubiera mostrado en buenas cosas, pero no fue así. ¿Qué podemos concluir? Que se tiene que rendir cuentas por las palabras ociosas e inútiles en el juicio. Acá el sentido de la palabra ociosa es una palabra que no hace nada, que ni ministra gracia ni instrucción para aquellos que las están escuchando. Y si eso es cierto, muchos predicadores podrían encontrarse el día de hoy culpables de este pecado, por predicar palabras que no ministran gracia ni instrucción, palabras ociosas que no hacen nada.
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Con esto Jesús responde a una objeción de forma anticipada, debido a que las palabras reflejan el corazón. Uno puede ser por esto juzgado correctamente por sus palabras. Pablo también escribe acerca de la importancia de nuestras palabras, diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto está en Romanos capítulo 10 y versículo 9. Versículo 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El deseo de todos estos de ver una señal representaba otra manera que estaban buscando ellos para poder rechazarlo. Pues si Jesús proveía una señal más, ellos encontrarían una manera de hablar mal en contra de ella. Y así demostraban a sí mismos que Jesús era el que ellos ya creían que era, o sea, ellos pensaban que era un emisario de Satanás. Por eso es que Jesús condena el hecho de que estos buscaran una señal, especialmente después de que ya había hecho innumerables señales ante sus ojos. Jesús les aseguró una señal a estos, pero la gran señal que les enseñaría era la señal de un Jesús resucitado, ya que Jonás era un profeta en un sentido más allá de su predicación a Nínive, porque su vida fue una profecía de la muerte y resurrección de Jesús. Ciertamente Jonás es una imagen de la obra de Jesús, pues este Jonás da su vida para apaciguar la ira de Dios sobre otros. Sí, él dio su vida en el barco cuando aceptó que lo lanzaran al mar. Pero la muerte no lo detuvo a Jonás, pues después de 3 días y 3 noches encarcelado estaba vivo y libre. Esta viene a ser una imagen gloriosa de Jesús a través de Jonás. Versículos 41 al 42. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Tanto Nínive como la reina del sur, recordemos, se arrepintieron, pero esto es a pesar de que tenían una luz menor que brillaba en medio de ellos. Y el rechazo de los líderes religiosos es indefendible porque la luz que estaba aquí era mucho mayor que la luz que emitía Jonás. Podemos aquí hacer algunas comparaciones. Por ejemplo, Jonás predicó arrepentimiento en Nínive solamente 40 días y Cristo predicó entre los gentiles por varios años. Jonás no obró milagros para autorizar su predicación, pero Cristo obró milagros todos los días en cada lugar donde iba y de todo tipo. Y a pesar de todo esto, el pueblo de Judea no se arrepintió y el de Nínive sí a la predicación de Jonás. Dice: he aquí más que Salomón en este lugar. Salomón era el hijo de David y uno de los grandes títulos mesiánicos de Jesús es este, hijo de David. Pues podemos decir que Jesús era mucho más un hijo de David que el mismo Salomón. Entonces aquí otra vez nos impresiona la grandeza de la autodeclaración de Jesús, pues se para frente a estos líderes religiosos y declara ser más que el rey más rico y sabio de Israel. Esto en realidad fue muy atrevido y audaz. Sin embargo, esta audacia estaba muy bien justificada por el Hijo de Dios. Versículos 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, nos dice que el punto principal de Jesús no estaba sobre esta posesión demoníaca en sus palabras, sino que él quería explicar la seriedad del rechazo que habían hecho los líderes religiosos sobre él.
Pues este rechazo y esta oposición los dejaría a los judíos peor que nunca. Dice esta mala generación. Esto queda ejemplificado por los líderes religiosos que estaban en ese momento rechazando a Jesús. Encontrarían estos que el postrer estado iba a ser peor que el primero. Podemos decir que en gran medida el rechazo que estos judíos presentaban sobre Jesús era porque no lo encontraron a lo suficientemente mesiánico para su gusto. Hablo en el sentido de ser un Mesías político y militar que los iba a liberar de la opresión del Imperio Romano. Sin embargo, esta sed por ese tipo de Mesías pues los llevaría a la ruina. Recordamos en el año 70 después de Cristo, cuando invadió Tito Vespasiano Jerusalén y derribó el templo. ¿Qué podemos también sacar de esta enseñanza? Pues que aparentemente los demonios, o al menos algunos de ellos, siempre van a estar deseando un huésped humano y van a estar buscando un lugar entre estos, un lugar vacío. A esto los demonios lo ven como una invitación, porque dice el pasaje: volveré a mi casa. Aquí el maligno llama al hombre mi casa. Bueno, su audacia es asombrosa, porque está llamándolo al hombre en mi casa cuando él no construyó ni compró esa casa y no tiene derecho a ella. Recordemos que un demonio solamente puede habitar a alguien si lo haya desocupado, es decir, sin el Espíritu de Jesucristo morando dentro. Ahora, si la habitación se encuentra desocupada, al demonio no le importa si también se encuentra barrida y adornada, pues el diablo no tiene ninguna objeción con que su casa esté barrida y adornada, ya que un moralista o un intelectual pues puede ser tan verdaderamente esclavo del demonio como un hombre pecador o de hábitos viciosos. Podemos decir también que si estamos llenos de Jesús y hemos sido nacidos de nuevo por medio del Espíritu de Dios, entonces no podemos estar vacíos y por lo tanto estar habitados por demonios. Recordemos muy bien esto, pues esto presiona la urgencia de ser llenados del Espíritu de Jesús. Versículos 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Los miembros de la familia de Jesús habían venido, como podemos ver, para llevárselo, porque estos pensaban que estaba fuera de sí, que se había desquiciado. Y esto nos hace pensar que no cabe duda que los mismos fariseos habían presentado tan mal este ministerio de Jesús a sus familiares, habían hablado tan mal de este ministerio, que sus familiares, pensaron que era mejor llevárselo con ellos. Se podría haber esperado que la familia de Jesús pues tuviera privilegios especiales delante de él, del mismo Jesús, pero nos sorprende que delante de él esta familia no tenía tales privilegios. Cuando dice quién es mi madre, pues María, la madre de Jesús, no tenía ningún favor especial con Jesús ni entonces ni ahora. Ella simplemente es un maravilloso ejemplo de alguien que fue privilegiada por Dios y estuvo junto a Jesús, nada más, pero no está en un nivel más alto que cualquiera que hace la voluntad del Padre. ¿Quiénes son mis hermanos? Jesús claramente tenía hermanos. Ahora, la idea católica romana de la virginidad perpetua de María está directamente en contradicción con el significado que le da la Biblia. Ahora, la manera más natural de entender hermanos es que el término se refiere a los hijos de María y José y por lo tanto a los hermanos de Jesús por parte de su madre. Entonces los esfuerzos para hacer que hermano signifique otra cosa son nada menos que esas exégesis descabelladas acerca de la virginidad perpetua de María. También dice la palabra: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Podemos ver también aquí que esto es una invitación llena de gracia, incluso una invitación a estos líderes religiosos que rechazaban a Jesús y conspiraban contra él. Aún ellos podían venir y ser parte de su familia, según la invitación de nuestro Señor.
Y acerca de estos amados de los que el Señor habla aquí, pues vemos que son los que hacen la voluntad de Dios y que están en contraste directo con la generación mala y adúltera que está representada por los escribas y fariseos. Estos de los que habla son los parientes más reconocidos de Cristo, quienes están unidos a Él por sus lazos espirituales y que han sido hechos uno con Él por medio de la habitación de su Espíritu. En general, podemos ver que los familiares de Cristo deben haber compartido mucho de su afectuosa atención. Y sin duda, pues estos lo hicieron, pero vemos aquí que quien hace la voluntad de Dios es igualmente estimado por Cristo como su hermano, su hermana o incluso su madre. Lo único que se puede aprender más de este párrafo, pues es que los queridos para Jesús son los creyentes y las personas santas para Él. Oremos. Gracias, Padre, te doy en el nombre de tu Hijo Jesús por tanta gracia, Señor, y por tanto amor que nos has enseñado en este capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Alabanzas a tu nombre, Señor, y muchas peticiones de perdón por los pecados que hemos cometido, amado Dios, y porque a veces involuntariamente hemos blasfemado contra el Espíritu Santo. Señor, que no seamos como esos fariseos y escribas que siempre buscaban criticarte y desdecir de ti. Amado Padre, tú sabes que te amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, Señor. Llévanos cada día más cerca de ti, Señor. Llévanos a tus pies y haznos rendir delante de tus pies, Señor, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Amén y amén.